Pues hermanos, vamos a ver hoy un tema que pues yo lo considero fundamental para todas las iglesias, pero antes que nada me gustaría empezar con una breve oración. Señor, hoy en este día te doy gracias porque tú vives y reinas en mi familia, Señor, en mi vida, Señor. Te doy gracias por esta tu iglesia, Señor, que tú la has bendecido, que tú la has cuidado, Señor. Ponemos hoy en este día esta tu palabra, Señor, para que llegue a lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Bendícela, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos, hoy en día vivimos en una sociedad muy competitiva, en donde día a día buscamos ser los mejores en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en los deportes, así como en cualquier ámbito que aplique para competir entre nosotros mismos y probarnos a nosotros mismos como seres humanos. Pareciera que para nosotros todo es una carrera que necesitamos ganar, que estamos deseosos del primer puesto, ese reconocimiento tan anhelado que nos han inculcado en nuestras familias y que lo vemos día a día en diferentes medios como la televisión, el internet, la radio, etcétera. Pareciera que ese sentimiento de competencia rige nuestro diario vivir. No existe, yo creo, un solo día en el que no nos enteremos de alguna noticia acerca de quién ganó el campeonato de fútbol, ahora que vienen las elecciones, que si tal o cual candidato va a la cabeza, qué partido político predomina, o en caso del dinero, oye, qué compañía es la más exitosa, la que está vendiendo más. Esta cantidad de ejemplos que les acabo de presentar, hermanos, es cómo funciona el mundo hoy en día. Y es un reflejo totalmente opuesto a lo que nos enseña la palabra de Dios, de cómo debemos comportarnos entre creyentes y ser de testimonio para los que aún no lo son. Vamos, hermanos, por favor, a Marcos 9, 30 al 32, por favor, y empezamos con la lectura. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto le resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntar. Ahora estamos viendo, hermanos, que el Señor estaba guardando unas palabras solamente para los discípulos. El Señor les comenta acerca de que iba a morir, pero que después iba a resucitar. Y podemos ver que los discípulos no entendieron lo que Cristo les había dicho. Continuando con la lectura del versículo 33 al 37, ahí adelantito, dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el servidor, quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Podemos ver, hermanos, que Jesús confronta a los discípulos acerca de lo que estaban disputando. Un sinónimo de disputa es contienda, bronca o discusión. Así que los apóstoles estaban ya de manera acalorada, entre ellos estaban hablando, ¿sí? Y aquí en el versículo 34
dice que ellos callaron, ¿sí? Porque tenían vergüenza. Ellos callaron porque estaban discutiendo de quién habría de ser el que ocuparía el puesto del Señor Jesucristo. Fíjense, o sea que el versículo 34 es muy revelador, porque entonces quiere decir que que los discípulos sí habían entendido que Cristo iba a morir, pero ellos no quisieron creer que el Señor iba a resucitar, siendo que ellos ya habían sido testigos de milagros, de sanaciones, de la alimentación de los 5,000, de que habían visto a Cristo caminando sobre el agua. Ellos no quisieron creer en la resurrección. Ahora, el Señor en el versículo 35 les dice que el que quiera ser el primero va a ser el último y servidor de todos. Y vemos que el Señor toma como ejemplo a un niño pequeño, diciendo que el que reciba al niño recibe a Cristo, y el que lo recibe recibe también al Padre. Aquí podemos ver un pequeño paréntesis que hace el Señor y da a entender esa relación entre Padre e Hijo, uno son. Vamos ahora, por favor, a Lucas 9:48. Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, o sea, al Padre. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros es el más grande. Entonces, hermanos, aquí el niño pequeño muestra la relación padre-hijo, uno son, además de que sirve para representar la humildad con la que nos debemos de dirigir a los demás hermanos. No importa, y repito, no importa sea un anciano, un siervo del Señor, este no debe enseñorearse, abusar de su puesto, autoridad o sentir que vale más que el otro, pues a los ojos del Señor debemos de ser como el más sencillo entre todos y dispuestos a servir a todos. Ahora, hermanos, vamos por favor a otro ejemplo que nos pone el Señor acerca de ser el mayor, y esto lo podemos ver en Lucas 22, del 24 al 27, por favor, hermanos. Y dice así: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es acaso el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces, hermanos, estamos viendo nuevamente, hay una disputa, hay una disputa entre los hermanos, entre los apóstoles, por cuál de todos sería el primero, el mayor. Y en el versículo 25 estamos viendo la disparidad, esa diferencia de cómo funciona el mundo. El Señor pone un ejemplo, en este caso, con los gobernantes y las autoridades que están sobre nosotros y que les gusta. Ellos están para ser elogiadas y engrandecidas, llamándoles bienhechores. Pero este concepto no es el que tenía Cristo para su iglesia, pues dice que el mayor de vosotros sea como el más joven, como el más niño, ¿sí? Y aquí en el versículo 27 pone de ejemplo, el mismo Cristo se pone de ejemplo, ¿sí? Y dice: no es más el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ahora déjenme decirles algo, hermanos, que Cristo nos ha dado varios ejemplos de humildad y de servicio en todo lo que es su palabra, pero uno de los más grandes se encuentra descrito en Juan 13. Vamos, por favor, todos. Juan 13, vamos del 1 al 17, por favor. Antes de la fiesta de la Pascua,
sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso no estáis todos limpios. Así que después de que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, hermanos, estamos viendo aquí cómo el Señor pone el ejemplo no solamente de palabra, sino de obra. Estamos viendo que su tiempo se acercaba, que ya estaba cerca su crucifixión. Vemos cómo el Señor, siendo el mayor de todos, ¿sí? Toma una toalla y un tazón con agua y comienza con uno de los actos de servicio más significativos. Inclusive podemos notar la negativa de Pedro a ser lavado. Este no entendía el verdadero mensaje que se le estaba mostrando. Inclusive Pedro, en su afán por querer ser el primero, le dice, lávame las manos y la cabeza. Y el Señor le dice, no. Cristo, aun siendo el Maestro y el Señor, él mismo se hizo como el menor de todos, para que así, hermanos, nosotros los creyentes nos lavemos nuestros pies los unos a los otros. ¿Y esto qué significa? Hermanos, significa que nos debemos al servicio y en amor a los demás hermanos. No importando, repito, no importando el puesto que tengas en la iglesia, el ministerio que tengas en la iglesia, es que yo traigo varios estudios con los hermanos y estoy enseñándole a tal y a tal hermano y estoy, no importando, hermanos, ¿sí? No importando también los años que lleve uno en la iglesia, es que yo llevo 20 años asistiendo a esta iglesia y por esa razón yo no tengo que darle ninguna importancia a los demás hermanos. Tampoco, hermanos, ¿sí? El amor y el servicio por los demás, ¿sí? Comienza por hacerse uno como el más pequeño, el más sencillo de todos, hermanos. Déjame decirte, hermano, que si tú el día de hoy estás en la iglesia,
esperando que se te reconozca por alguna ofrenda que hiciste, que se te elogie por tu actuar, por los años que tienes. A lo mejor, déjame decirte, hermano, que pues estás en el lugar equivocado. Yo creo, yo tengo en mi corazón y aquí en la palabra de Dios que toda gloria y honra se le debe a Jesús, el Señor nuestro. Sí, porque para Él estamos trabajando todos los días, para Él nos levantamos y en Él estamos mirando, Él es la meta a seguir. Sí. Ahora bien, hermanos, los animo a que esta lección tan valiosa no quede solamente en la iglesia, exclusiva solamente como para los hermanos en Cristo, sino que la compartan y la apliquen en sus casas, con su esposa, con sus hijos, porque muchas veces es muy fácil quejarse y decir, es que mi esposa es así, es que mis hijos no me hacen caso, ¿sí? Es que yo quisiera cambiar esto de ellos. Entonces, hermanos, empecemos como Cristo a predicar con el ejemplo, a hacernos, siendo los más grandes, hacernos el menor, ¿sí? Para poder tener esa comunión con Cristo y a través de su ejemplo, a través de su palabra, poder empezar a mover esos corazones, ¿sí? Además, llevar este ejemplo, el día de mañana llevar este ejemplo a todos aquellos que no creen en Cristo, todos aquellos que puedan ser testigos del amor de Dios a través de nuestro actuar, ¿sí? Por ahí dice un dicho que la espiga que más trigo lleva es la espiga que se inclina, ¿sí? Entonces, hermanos, no sean soberbios, no se llenen de orgullo por lo que tienen, por lo que son, por los estudios que tienen. Antes bien, como dice en 2 de Timoteo 2, vamos para que le leamos todo, 2 de Timoteo 2, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa a bien la palabra de verdad. Entonces, hermanos, procuremos presentarnos aprobados, que no tengamos nada que avergonzarnos como los apóstoles que se avergonzaban porque sabían que ellos estaban buscando, ¿sí?, ocupar el lugar de Cristo y que el Señor, y ese lugar no está para ser ocupado porque ese lugar ya tiene un asiento, ese lugar ya es del Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos, hermanos. Señor, hoy en este día te damos gracias, Señor, porque tú vives y reinas en los corazones de todos nuestros hermanos, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor, que llegue como espada cortante de dos filos, Señor. Que esta tu palabra nos humille, Señor, y nos anime, Señor, que nos exhorte, Señor, a ser como esos niños que son los más sencillos y que dan el ejemplo, Señor, a toda la congregación, Señor. Te pido, Señor, hoy por este día, Señor, por tu ministerio, Señor, y asimismo por esta conmemoración que estamos a punto de celebrar. En el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén.